honras y glorias a Dios por este privilegio grande que nos concede. Podemos parar en este lugar, en esta calle, con aquel pensamiento, con aquel proyecto, no de incomodarle, de perjudicarle a usted. Jamás y nunca ha sido venir a generar contiendas, no ha sido ese plan, ese proyecto, sino solamente seguir predicando, seguir soltando lo que está escrito en la palabra, abriendo nuestras bocas y hablando lo que dice la Biblia. Eso es lo más importante. Y en esta bendecida tarde, agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, porque no lo es una obligación, no nos es un compromiso, no nos es un trabajo el podernos acercar a estos lugares y seguir predicando la palabra, sino que lo hacemos con agradecimiento, lo hacemos con mucha alegría y gozo, lo hacemos reconociendo el pasado, el tiempo pasado que llevamos, un tiempo de realmente conocimos la injusticia, conocimos tanta maldad y aún todavía la estamos conociendo, pero sabe, de todo esto Dios nos ha levantado, de todo esto Dios nos ha sacado, nos ha hecho libres para poder compartir su bendita y poderosa palabra. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted administrado bajo el tema el justo juicio de Dios. Lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 2, los textos bases que hemos tomado, y ese es el encabezado, el título que encuentras en el capítulo 2 del libro de Romanos, y no lo vamos a cambiar. Dice el justo juicio de Dios. Los textos base lo vamos a tomar del verso 5 al 11. Allí habla de la justicia, allí habla cómo Dios va a actuar, allí habla de la recompensa que vamos a tener, allí habla, bendito sea Dios, que Él no hace excepción de personas, allí habla que Dios, bendito sea su santo y poderoso nombre, el juicio de Él no es un juicio comparado con el juicio humano. ¿Por qué? Porque el hombre a veces hace un juicio externo, el hombre hace un juicio a conveniencia, el hombre hace un juicio con hipocresía, el hombre comienza a hacer justicia, pero en su propia manera de pensar, en su propia manera de creer, y termina siendo un juicio humano, algo falso. Pero cuando vamos a la justicia de Dios, no vamos a encontrar un juicio donde haya soborno, un juicio donde haya algo con que nosotros podamos convencer, donde podemos poner algo como intermedio para poder pagar, para poder nosotros poder sobornar. En ese juicio humano puedes hacerlo, pero en el de Dios jamás y nunca lo vamos a hacer. Porque la Biblia dice que Dios es omnisciente, Él lo sabe, los conoce perfectamente, Él es omnipresente, Él está en todas partes. Yo puedo atestiguar a mi favor, yo puedo presentarme como alguien puro, alguien santo, alguien que no tengo falta, que no tengo errores delante de Dios, pero Él me conoce perfectamente. Delante de Él no me puedo presentar queriéndolo sobornar. Desde el principio en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Él no recibe cohecho. Cuando se habla de cohecho, se está hablando cuando alguien soborna a los juzgados, cuando alguien soborna a las autoridades, cuando alguien soborna a una persona. ¿Para qué? Para que hable un mal testimonio, falso testimonio en contra de algo, de alguien. Eso es el cohecho, y Dios no recibe cohecho, dice la palabra. O sea que me dé a entender, Él no recibe soborno, a Él no le puedo pagar para que mienta, a Él no lo puedo engañar para poder yo pasar a ese lugar. Pero ¿sabe qué lindo? De todo esto que encontramos en la Biblia, la justicia de Dios ahí nos enseña. Bendita sea la misericordia de Jehová. En su capítulo 2, el libro de Romanos, versos 5 al 11, ahí dice la Biblia: por la dureza de tu corazón, por ese corazón no arrepentido, dice la palabra, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sean sus obras, dice la palabra. Y ahí comienzas a encontrar del verso 7 al 11 lo que va a ser para la persona que se esfuerza por tratar de hacer lo bueno, la recompensa que éste va a tener, el premio, el galardón que éste va a tener. Y también habla para aquel que comete injusticia, para aquel que ama la maldad. También allí habla la palabra. Pero en el verso 11 del capítulo 2 del libro de Romanos, ahí dice la Biblia que en Dios no hay excepción de personas. O sea que va a pagar conforme cada uno de nosotros
hayamos cometido falta, conforme cada uno de nosotros hayamos cometido errores. Mira cuánto decimos de nosotros que gracias a Dios por aquellos que se adelantaron, aquellos que ya están descansando, pero la Biblia dice que se levantarán. La palabra dice que mira, los muertos grandes y pequeños se presentarán delante del gran trono blanco. Allí la palabra nos enseña en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Ahí encuentras también cómo Dios comienza a expresarse, cómo el apóstol comienza a hablar y a decir cómo la gente se iba a presentar en aquel tiempo, grandes y pequeños. La muerte entregó los suyos, el Hades entregó los suyos, el mar entregó los suyos, dice la palabra, y estos se escondieron de la presencia de Jehová porque ya no había lugar para ellos, dice la Biblia. Mira qué tremendo en ese tiempo. Y aquí dice la Biblia que se escribieron, se comenzaron a abrir los libros. ¿Por qué? Porque allí estaban escritas las obras de todos nosotros, dice la palabra, y allí está la recompensa y la paga que vamos a recibir por lo que hayamos hecho en este cuerpo, en esta tierra, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios no tiene excepción de persona. La palabra de Dios no tiene una nación específica. Sabes que cuando el apóstol Pablo hablaba en los romanos en aquel tiempo, estaba hablando para unos de la nación de Israel, que ellos, por ser la nación elegida, por ser el pueblo de Dios, ellos pensaban que podían seguir una vida natural, perversa, malvada, cometiendo pecado, y nada iba a pasar. Entonces Dios envía este mensaje, Dios envía esta palabra a decirle que Él no iba a hacer excepción de persona. Comienza a decirle que por la dureza, por el corazón no arrepentido, iban atesorando ira para sí mismo, para el día de la ira y el justo juicio de Dios, el cual iba a pagar a cada uno conforme las obras que estos hacían, conforme las obras que cada uno de nosotros hacemos. Dios le estaba diciendo, por eso en el verso 11 dice, no hay excepción de personas para Dios. No tiene algo específico, no tiene una nación específica. Sí, según la palabra, vino por la nación de Israel, pero entonces de ahí salió la salvación. A los gentiles salió la salvación para nosotros, porque ahí dice la Biblia, principalmente al judío, al griego, también dicen dos ocasiones en esos textos que tenemos como base. ¿Por qué? Porque está diciendo, la nación de Israel no interesa, vamos a juzgarla tal como es. Bendito sea Dios por el pecado, por la falta, por el error. Y también dice para los griegos también, allí entramos nosotros los gentiles, seremos juzgados en un juicio verdadero, en un juicio, bendita sea su misericordia y su verdad, que de antemano hemos sido advertidos de antemano. Dios, dice la palabra, que enviaba palabra por medio de los profetas, por medio de los mensajeros a la nación, y aquella gente se rebelaba, aquella gente hacía escarnio, aquella gente se burlaba, aquella gente no ponía atención. Y entonces la Biblia dice que de repente Dios enviaba destrucción, de repente Dios enviaba el castigo a esta nación, pero no lo hacía solamente por hacerlo, porque el profeta Amós dice también que Dios no hace nada sin antes advertir. Dios no hace nada sin antes levantar a un profeta que lleve una palabra. Lo comprobamos en la Biblia. Allá en Nínive, Dios envió a Jonás y comenzó a decir, dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida, porque Dios es justo, es fiel y es verdadero. Él no se complace en castigar, Él no se complace en destruir, Él no se complace en causar daño. Él siempre da oportunidad, Él siempre envía una palabra, Él siempre envía una advertencia, Él siempre levanta el atalaya, Él siempre comienza a sonar la alarma para que el pueblo se pusiera alerta, para que el hombre, la mujer se levantara. Y ahora en estos tiempos la palabra se está predicando no para generar contienda, la palabra se está predicando no para venirte a incomodar, la palabra se está predicando solamente para decirte que vienen los justos juicios de Dios a la tierra. Algo que nadie puede decir, por qué Dios se comporta de esta manera, por qué Dios es tan malo. Dios no es tan malo, hemos sido advertidos desde hace muchos años, pero el hombre se inclina más a la maldad, el hombre se inclina más al pecado, el hombre no atiende la palabra de Jehová. Aleluya. Y sabes, todo esto trae consecuencias carísimas. En ese tiempo dice la Biblia que comenzó Jonás a moverse en camino de un día.
pero la gente se iba dando cuenta que la palabra que estaba llegando no era una palabra inventada por Jonás. Llegó el mensaje allá al rey de esa nación y comenzó a darse cuenta también que esa palabra no era invento de Jonás. Algo venía. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado a la presencia de Jehová. El pecado había llegado hasta allá a lo extremo, y entonces Dios dijo: voy a traer a los hombres de este lugar, pero antes les voy a mandar una palabra, antes les voy a mandar un mensajero, antes voy a enviar mi profeta, alguien que llegue diciendo lo que va a pasar. Pero si este se vuelve, si esto retorna, si esto regresa, van a alcanzar misericordia. Pero si esto reconoce, voy a perdonar su pecado. Pero si estos se apartan del camino de la iniquidad, del camino de la maldad, van a ser perdonados. Ese es el Dios que te estoy predicando. Pero su juicio viene a la tierra, pero Él es justo, Él es fiel y es verdadero. Él no creas que va a haber una nación que por muchas cosas que podamos hacer lo vayamos a querer ganar, porque dice la Biblia: no es por obra para que el hombre se gloríe, para que el hombre piense que puede reclamarme, para que el hombre piense que puede exigirme, para que el hombre piensa que tiene cómo presentarse delante de mí. Por eso dice la Biblia: no es por obra para que nadie se gloríe. Los juicios de Dios vienen a la tierra. Todo lo que estamos mirando no es algo que se le fue de la mano a Dios. Todo lo que miramos: violencia, enfermedades, pestes, temblores, movimientos en diferentes lugares en la tierra, no es que se le haya zafado, se le haya ido de la mano de Dios y Dios no supiera. Dios tiene todo lo que va a pasar en tal hora, en tal fecha, en tal lugar. Dios lo sabe perfectamente. Aleluya. Tú lo sabes. Pero siempre vas a encontrar cómo Dios envía una palabra. Siempre vas a encontrar cómo Dios envía sus mensajeros. La Biblia dice: bendita sea la misericordia de Jehová. Que en aquel tiempo, allá en Crónicas, encontramos en Segunda de Crónicas, ahí dice la palabra que Dios enviaba mensajeros, Dios enviaba sus profetas, Dios enviaba palabra. Aquella gente se burlaba, aquella gente hacía escarnio con los que llevaban el mensaje. De repente, dice la Biblia, vino destrucción, de repente vino castigo, y el de repente no es algo que puedas controlar, no es algo que yo te pueda avisar, no es algo que yo te pueda decir: ahora va a pasar tal cosa, mañana va a pasar tal cosa. Es un de repente, y lo tremendo es de repente de Dios. A nadie lo sabe cuándo será a este mundo, cuándo sacudirá las naciones por completo, cuándo todos mirarán hacia arriba pidiendo misericordia. Pero ya va a ser demasiado tarde, cuando la gente va a gritar como en el tiempo de Noé, que decían: Noé, ábrenos, pero ya era demasiado tarde. La puerta no la había cerrado la mano de Noé, la puerta no la había cerrado la mano de sus hijos, la puerta no la había cerrado las esposas de estos, sino que había sido la mano de Jehová. Y puerta que Dios cierra, no hay hombre que la pueda abrir. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Y puerta que Dios abre, no hay hombre que la pueda cerrar también. Aleluya. ¿Sabes? Dice la Biblia que Dios siempre con su infinita misericordia, la Biblia dice que el hombre que es reprendido y endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. No habrá tiempo, refrigerio para él, porque ya será demasiado tarde. Por eso dice la palabra: el hombre que es reprendido, el hombre que se le advierte, el hombre que no se le aprueba lo que él hace, el hombre que no se le da, mira, no se va a valorar, no se va a evaluar perfectamente por la maldad que hace, no se va a valorar lo que él está haciendo. Entonces la Biblia dice que el hombre que es reprendido endurece la cerviz. Es alguien con altivez, es alguien con orgullo, que él dice: no necesito humillarme, no necesito presentarme delante de ese Dios invisible, no necesito arrodillarme delante de él, no necesito de él. Ese es el hombre que endurece la cerviz, que parece bien derecho, que no quiere doblar su parte del cuello, no quiere humillar esa parte y presentarse delante de Dios. Entonces la Biblia dice: endurece la cerviz. De repente, dice la Biblia, de repente, algo como se le estaba diciendo anteriormente, no es algo que puedas controlar, no es algo
algo que puedas administrar, no es algo que estés sabedor de esto. De repente será quebrantado. El quebranto lleva tristeza, el quebranto lleva dolor, el quebranto lleva angustia, el quebranto lleva desesperación. Y entonces la Biblia dice, de repente va a caer todo esto al mundo entero, no solamente a un pueblo, no solamente a una colonia, no solamente a una nación, al mundo entero, dice la palabra. De repente vendrá más sufrimiento, de repente habrá más angustia. No voy a poder irme para otra nación, no voy a poder irme para otra nación. El sufrimiento será lo mismo. Y entonces la palabra dice, de repente será quebrantado y no habrá medicina para ese cuerpo, no habrá medicina para él, no habrá refrigerio para él, no habrá descanso para él, porque será demasiado tarde. Pero ese es el justo juicio de Dios. Dios no va a hacer algo sin antes advertir. Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo tremendo, lo que se avecina, lo que se acerca, son los juicios de Dios. Pero Él es justo. Él no lo está haciendo porque quiere ver el sufrimiento en la humanidad. Él no lo está haciendo porque quiere ver dolor en los hombres. Él no lo está haciendo porque se deleita en ver al hombre gritar pidiendo ayuda. Dice la Biblia que se duele para castigar. Dice la palabra que se duele para castigar. Y preguntamos muchos a veces, ¿cuándo será todo esto que predican tanto de la palabra? Mencionan de los juicios de Dios, mencionan de lo que va a pasar a esta tierra. ¿Y cuándo será esto? El tiempo de Dios no es comparado con el nuestro, porque para Él, dice la Biblia, un día son como 1000 años como un día, totalmente diferente. Y dice la Biblia que este cielo y esta tierra están reservados por la palabra. Benditos ellos para el día del juicio y la condenación de los hombres impíos. O sea que Dios da tiempo perfecto al hombre. Él no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos obtengamos la vida eterna. Eso es la tardanza, eso es el tiempo, esa es la paciencia, esa es la tolerancia y esa es la espera de Dios para con el hombre. Eso dice la Biblia. No le estoy hablando conforme a lo que yo quiero. Nombre de la misma. El mensaje de Dios es el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que cambia? Somos nosotros los que cambiamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos nosotros los que queremos corromper lo escrito en la palabra. Somos nosotros los que queremos distraernos de lo que está escrito en la palabra. Bendito sea Dios, independientemente de la denominación, el nombre que tenga, comienzas a escudriñar la Biblia. Lo mismo dice. Diferente es otros libros que están fuera del contexto de la palabra de Dios. Hombres que han inventado, pero es totalmente diferente. Hay Biblias que son más fuertes, más directas para hablar. ¿Por qué? Porque Dios habla con el hombre, Dios habla con el ser humano. Dios no hace nada sin antes mandarte una palabra. Dios no hace nada sin antes enviarte una advertencia. Dios no hace nada sin antes decirte prepárate, porque algo fuerte viene a la tierra. Prepárate, porque algo grande viene a este mundo. Prepárate. No te estoy hablando de las elecciones, no te estoy hablando del cambio de gobierno, te estoy hablando de los juicios, de los justos juicios de Dios a la tierra. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que te estoy hablando. Por eso decía el apóstol Pablo ya en los Romanos. Los textos bases que hemos tomado del capítulo 2, versos 5 al 11. Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y el justo juicio de Dios, el quien pagará a cada uno conforme sean sus obras. Claramente la Biblia
pagará a cada uno conforme sean sus obras. Aquí no viene a preguntar qué hablas de tu hijo. Aquí no viene a decir a qué hablas de tu padre. Aquí no viene a decirme qué hablas de tu madre, qué piensas de tu vecino, qué piensas de tu compañero de trabajo. No, la Biblia dice que pagará a cada uno conforme sean nuestras obras. Por eso dice Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, en aquel día se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nadie se ha adelantado. Dios le dio el tiempo perfecto al hombre. Dios le ha dado la vida, el tiempo, el segundo exacto al hombre, que no lo supimos aprovechar. Esa es otra cosa, que no supimos adelantarnos y reconocer que la vida que Dios nos ha dado no nos pertenece. La existencia en esta tierra no nos pertenece. Ese es otro detalle. Ese es el problema que nos hace sentirnos rígidos, que nos hace sentirnos con nuestra cerviz totalmente rígida, donde no hay humillación, donde no hay un corazón sensible, donde no hay un corazón de carne para que pueda entrar la palabra, sino que dijo en Ezequiel, un corazón de piedra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero sabes, su palabra es tan poderosa. En los tiempos de Jeremías dice la Biblia que se levantaban muchos hombres proclamando y diciendo, así dice Jehová. Cuando Dios no había soltado palabra, se presentaban allá donde estaban los gobernantes y estos llevaban palabra. A mucha gente engañaban, a mucha gente dominaban con palabras lisonjeras y comenzaban a decirles, así dice Jehová. Y cuando Dios no había dicho que había bendición, ellos soltaban palabras de bendición. Entonces dijo Dios por medio del profeta Jeremías, ¿acaso no es mi palabra como fuego? ¿No es mi palabra como martillo que quebranta? Bendita sea la misericordia de Jehová. Y esta es la palabra que Dios envía no solamente a este lugar, al mundo entero. Esta es la palabra, esa palabra como fuego que purifica, esa palabra como martillo que transforma, esa palabra como martillo que quiebra y comienza a transformar, a formar aquel carácter, a formar aquel hombre, a formar aquella mujer, a formar el ser humano como Dios lo quiere por medio de su bendita y poderosa palabra. Por eso Dios levantó a Jeremías cuando Jeremías ya no quería proclamar, cuando Jeremías ya no quería predicar. Él dijo, hay algo dentro de mí, hay un fuego que arde dentro de mí que no me permite quedarme callado. Me levanta, me impulsa, me motiva a que predique, a que hable del Dios de los cielos. Y entonces dijo, esa es la palabra de Jehová. Es como el martillo que quebranta, es como el fuego que purifica. Esta es la palabra de Jehová y esa es la misma de estos tiempos también. No ha cambiado la palabra de aquel tiempo con la palabra de ahora. No ha cambiado el Dios de aquellos tiempos con el Dios de ahora. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia. Aleluya. Dios no cambia, Él permanece igual. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Él no cambia, sus pensamientos son los mismos, la forma de actuar es la misma, sus milagros son los mismos, el poder es el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Hemos evolucionado nosotros, pero dice la Biblia, la ciencia se aumentará, pero habrá un tiempo que la ciencia terminará también. Aleluya. ¿Sabes? Pero Dios no va a enviar solamente a castigar, a destruir. Todo mundo está advertido. Así como le decimos a nuestros hijos, te voy a castigar. Si sigues en desobediencia, si sigues haciendo esto, te voy a castigar. Y comenzamos nosotros a advertirle. Comenzamos nosotros a decir lo que podemos hacer con él. Pero cuando este o esta no desobedece, terminamos castigando. Pero imagínate Dios cuánto tiempo le da al hombre. El hombre puede llegar a los 70 años y aborreciendo a Dios. El hombre puede llegar a los 70 años y rechazando la gracia de Dios. Entonces la Biblia dice que por esa dureza, por ese corazón arrepentido, va atesorando ira, pero si este se vuelve a Dios, alcanza misericordia. Pero si este reconoce, son 90 años que aún todavía está respirando, pero si este reconoce, Dios no le va a decir, es demasiado tarde, aún tienes vida, tienes esperanza. Si este tiene 100 años y no ha reconocido a Dios, pero a última hora reconoce que hay un Dios que le ama, reconoce que hay un Dios que quiere guardarlo de las cosas que se avecinan, Dios lo perdona, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes?
Y esos son los juicios de Dios. Fieles, justos y verdaderos. No hay nada con lo que pueda pagarle a Él. No hay nada con lo que le pueda cancelar. No hay nada con lo que lo pueda entretener. No hay nada con que lo pueda distraer. No hay absolutamente nada que podamos hacer por ello. Dios ha enviado la palabra. En el tiempo de Noé se dice que fueron 120 años, según el análisis, el estudio que se genera y se hace que son 120 años. Entonces mira cuánto tiempo. La gente siguió igual. La gente siguió igual, pero la palabra ahí estaba. El mensaje ahí estaba. Miren, ayúdenme a construir el arca, porque viene el diluvio. La gente se burlaba, pero Dios siempre enviaba la palabra. Cuando eso pasó, Dios había sido justo, no había sido injusto. Dios le dio el tiempo perfecto a la humanidad, a esa generación. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Dios envió siempre palabra. Envió aquellos ángeles, no para que los hombres quisieran acostarse con ellos como ellos querían, sino era una señal de misericordia, era una señal de oportunidad, era una señal de salvación. Pero ellos no quisieron nada con él. ¿Fue justo Dios con esa nación? Sí, fue justo con esas dos ciudades. Con Sodoma y Gomorra Dios fue justo. Lo que pasa es que no supieron aprovechar. Con Nínive pasó lo mismo, pero estos aprovecharon. Estos hicieron lo que dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los reconoce y se aparta, este alcanza misericordia. Este alcanza misericordia, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? No es lo importante de todo esto. No estar encubriendo, no estar tapando, no estar disimulando. Dios me conoce y nos conoce perfectamente. Puedo taparme con una vestimenta, puedo taparme con una forma de actuar, con una forma de ser, puedo disimular, pero Dios sabe perfectamente. Él escudriña el corazón, Él escudriña los pensamientos de nosotros, que son perversos, dice la Biblia. Mira qué tremendo. Pero Dios, con su infinita misericordia, Él no va a hacer nada sin antes advertir. Él no va a hacer nada sin antes enviarte una palabra. Él no va a hacer nada. Y mira, encuentras en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 13 en adelante, las señales antes del fin. Dios está hablando del juicio. Dios está hablando de lo que se avecina a la tierra, pero está diciendo qué es lo que habrá antes de todas estas cosas. Y Él dice: son principios de dolores. No está diciendo hasta allí terminó. Son principios de dolores, dice la Escritura. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Por eso mira, dice la Biblia que iba a haber hambre, iba a haber peste, iba a haber enfermedad, iba a haber movimiento en la tierra en diversos lugares. Eso es lo que estamos mirando. Y la gente dice: ¿por qué Dios permite eso? Son principios de dolores. Esto no es el fin, son principios de dolores, pero es una advertencia, es una señal, es una palabra que Dios está enviando para que nos demos cuenta de lo que viene a este mundo. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y por eso quería compartir esta palabra con ustedes: el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versos 5 al 11. El verso 11 me llama la atención también, que dice: no hace Dios excepción de personas. Aleluya. ¿Sabes? El judío como el griego también. Dice: no importa la nación de Israel, no importa que sea mi pueblo escogido, siempre lo voy a juzgar también por su falta, siempre lo voy a juzgar también por su pecado, siempre lo voy a juzgar también por sus errores. Y cuando dice el griego, ahí entramos el mundo entero, ahí entramos las otras naciones también. Ahí está diciendo: van a ser juzgados cada uno por su propia falta, van a ser juzgados cada uno por sus propios errores, van a ser juzgados cada uno por su propia iniquidad. Aleluya. ¿Sabes? Porque dice la Biblia que cada quien daremos cuenta de sí. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Ahí en Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: cada quien daremos cuenta de sí. Allí no interesa que yo pueda tener plata, allí
allí me interesa que yo pueda tener poder, allí me interesa que yo pueda tener fama. Todo eso termina siendo ignorado, porque Dios a cada uno dice la palabra. Mira, bendito sea su santo y poderoso nombre. Cuando dice la Biblia que fueron abiertos los libros, se abrió el libro de las obras y cada quien era juzgado por sus obras, dice la palabra. Pero el último capítulo 20, verso 15 de Apocalipsis, dice la Biblia: el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Allá la muerte segunda, donde no hay esperanza, donde ya no puedes hacer absolutamente nada. El tiempo de salvación, el tiempo de oportunidad, el tiempo de esperanza es ahora que está de pie, es ahora que está respirando, es ahora que aún todavía estás en la tierra de los vivientes. Aleluya. ¿Sabes? Pero Dios siempre ha enviado y enviará su palabra. Y en esta bendecida tarde, este es el breve mensaje que quería compartir con usted: el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versos 5 al 11. Pero no me quiero separar, apartar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito, haz una breve oración conmigo. Cristo te ama, Cristo te ama. No hay lugar donde podamos escondernos, no hay lugar donde podamos subir. La Biblia dice que si el hombre se va para el sol, ahí va a descender su mano. Si el hombre se va para la luna, ahí lo hará descender su mano. Si el hombre se va para lo profundo del mar, allí mandaré la serpiente, dice Jehová. Si el hombre se va allí en medio de sus enemigos, ahí mandaré la espada, dice Jehová. O sea que no hay lugar donde podamos ocultarnos. Y si el hombre se va para su casa y se resguarda allí, dice la Biblia que es como que esté envuelto, queriéndose cubrir, queriéndose tapar en algo que no se puede, porque pondrá las manos en la pared y allí habrá como serpiente. O sea que no hay lugar, espacio a donde podamos ir, solamente a la presencia de Jehová, solamente al perdón del Dios de la misericordia. Aleluya. Y en esta bendecida tarde, no me puedo separar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Alabados a Dios. Así que si usted lo cree, que Él puede vestirlo con esa vestidura de salvación, cubrirlo con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre su vida, yo le invito a hacer una breve oración conmigo, enseñado por la palabra. Con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Así que si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en el cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Siento esta oración, les felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo.